Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Y hoy tenemos el gusto, como siempre, de recibir a Alejandro Vargas, quien es medium, contactado y escritor, y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Un saludo para todos. Y les queremos contar a la audiencia que hoy vamos a hacer una entrevista de canalización de quien fue un escritor muy prolífico, y estamos hablando de Julio Verne, de quien voy a leer una síntesis de su biografía, como hacemos siempre. Jules Gabriel Verne, o Julio Verne, como es conocido en los países hispanohablantes, nació en Nantes el 8 de febrero de 1828 y trascendió el 24 de marzo de 1905. Fue un escritor, dramaturgo y poeta francés, célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Sus novelas, siempre bien documentadas, están generalmente ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX, teniendo en cuenta los avances tecnológicos de la época. Además de sus novelas, escribió numerosas obras de teatro, cuentos, descripciones autobiográficas, poesía, canciones y estudios científicos, artísticos y literarios. Su obra ha sido adaptada al cine y la televisión, desde los comienzos del cine, así como en cómics, teatro, ópera, música y videojuegos. Esto último le otorgó una aura de escritor visionario, al ir un paso por delante de la realidad de su época, máquinas voladoras, submarinos, viajes espaciales, aunque él siempre defendió que sus predicciones estaban basadas en la aplicación lógica de la tecnología existente en la época. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer de estar aquí con nosotros. El gusto es nuestro. Y era así, tus predicciones estaban basadas en la tecnología existente de la época, porque digamos que la tecnología en ese momento era bastante limitada. La tecnología proveniente de Dios y que el comando Astar le proporcionaba a él. Claro, eso es un tema muy distinto, ¿no?, a lo que usualmente encontramos en las biografías y textos escritos acerca de este tema. ¿Cuál fue tu propósito más allá de tu plan individual en el mensaje hacia la humanidad en esta encarnación? Entregar el mensaje a la humanidad a través de sus obras. ¿Quién había sido en encarnaciones anteriores que en esta tenías que ser un escritor famoso? Familia de María Magdalena. Ah, qué bonito. ¿Eras consciente que estabas canalizando cuando escribías tus libros? ¿Qué tenías dentro de tu plan divino? Dice que sabía que venía de algo muy superior, que sabía que lo que él expresaba a través de sus palabras no era de él, sino que venía de lo más alto. Claro, lo sabías, pero no eras consciente, demasiado consciente de que eras medium. Sí. ¿Fue esta tu última y séptima encarnación? ¿A qué se debe que haya almas evolucionadas que están ahora? Bueno, primero contéstame si fue tu última y séptima encarnación, que esta pregunta es más compleja. Dice que tuvo que volver una encarnación más a la Tierra. Ajá. ¿Y ahora ya eres un maestro Sí. ascendido? Sí. ¿A qué se debe que haya almas evolucionadas que están ahora en este planeta, que escogieron estar en la Tierra con diferentes misiones, aquí en el final de los tiempos, y alguien como tú u otros hermanos que fueron también almas viejas y evolucionadas, pero que ya cumplieron con su misión, como en el caso de muchos hace 200 o 300 años atrás? ¿Cómo funciona en este sentido la rotación de los 144.000? El objetivo siempre por evolución y tal es quien más alta evolución tenga, pasar el mensaje, sacar la verdad, ya que hay muchos que no están dispuestos a llegar a ese punto. Ajá. O sea que todas las almas que están en este momento, las almas viejas, que son los 144.000, son, digamos, hermanos del comando que han elegido este momento más que nada por un tema evolutivo. Sí,
Existen varias similitudes con el primer verdadero viaje a la Luna, el del Apolo 8 en 1968, que lo describes en uno de tus libros. En la nave viajan 3 astronautas. Estados Unidos es el promotor y productor de la hazaña y despegan desde el estado de Florida, escapan de la gravedad terrestre a 11 kilómetros por segundo y requieren de 150 horas de viaje para llegar a la Luna. No alunizan, sino que orbitan varias veces alrededor del satélite y luego regresan a la Tierra. Nosotros sabemos bien que es un fake, el alunizaje, lo que fue el alunizaje en la década del 60, y un montaje, ya lo hemos dicho varias veces y hemos canalizado a uno de los astronautas también, que ni siquiera salieron con un cohete, montaron todo el escenario, hicieron todo un escenario haciendo de cuenta que habían alunizado. ¿Cómo funcionó esta profecía entonces? ¿De dónde venía esta información? Él dice que habló de otra realidad paralela donde esto sí sucedió, pero no fue un montaje, sucedió de verdad realmente y de verdad fueron a la Luna. Claro. Porque ahora con el gobierno del presidente Donald Trump, hace poco salieron, pero el presidente aclaró que orbitaron únicamente. ¿Esto es real? Sí. Siendo que vivimos en infinidad de realidades paralelas, ¿cómo se puede considerar esta en la que vivimos nosotros en relación a las demás? ¿Peor, mejor? ¿Es en la que más karma se salda? ¿Cómo funciona esto? Esta es una de las peores, de las que más karma se tiene que saldar, de las que más se tiene que aprender y de las que más avance tiene que dar. Pero todo depende a cómo está hoy el humano, a también dejarse llevar por la falsedad, de no querer despertar a la verdad. Sin duda es uno de los peores planetas que hay. Uh-huh. En 1863, dice otro párrafo de la biografía, Verne había escrito una novela llamada París en el siglo XX, acerca de un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, con trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones, pero que no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un tráfico final. Hetzel, quien era tu editor, pensó que el pesimismo de esta novela dañaría la promisoria carrera de Verne y sugirió publicar la novela 20 años después de desaparecido Verne. Este puso el manuscrito en una caja fuerte donde fue descubierto por su bisnieto en 1989 y publicado en 1994. Así comienza la novela París en el siglo XX. Este texto permaneció en las sombras y el editor, Verne, rechazó el libro en ese momento con las siguientes palabras: mi querido Verne, usted ha emprendido una tarea imposible y no ha logrado llevarla a mejor término que quienes lo han precedido en asuntos análogos. Bueno, básicamente dijo que no le gustó para nada y que como el final era tan trágico, como que estaba fuera del contexto de los libros que venías escribiendo, ¿no? ¿Por qué Hetzel pensó que este libro en particular era lúgubre y dañaría tu carrera, si en realidad estaba canalizado y estaba diciendo la verdad de lo que iba a pasar? Porque dice que ese libro no fue canalizado por él, no era un libro canalizado. Ajá. Pero lo escribiste tú. Sí. ¿Qué es preferible, la mentira agradable o la verdad cruenta cuando se trata de hablar con las personas? Porque hay personas que cuando se les dice la verdad, miran para otro lado, critican a quien la dice, lo toman de conspiranoico, conspiranoica, mentiroso o mentirosa, bueno, etcétera, ¿no? Adjetivos calificativos infinitos en esta 3D cuando se saca la verdad y no coincide con las programaciones del bando negativo que la humanidad tiene como muy
lamentablemente inmersas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Simplemente dice que si Dios es verdad y justicia, tenemos que actuar como Él. Por supuesto, pero lamentablemente no se escucha, es así. Dice otro párrafo, sus personajes siempre fueron héroes, hombres buenos en la escala social. Frente al Verne conservador impuesto por su editor Hetzel y por su educación como hijo de un abogado católico y de un tiempo en el que el antiguo régimen se tambaleaba, no era de extrañar su inicial defensa del status quo, postura que con el tiempo se iría temperando hasta dar paso a concepciones radicalmente opuestas a las sugeridas en sus primeras obras, merced a sus contactos con círculos socialistas y anarquistas. El Verne filorevolucionario se deja ver en una de las obras menos difundidas, quizás por su simpatía por la causa revolucionaria, Matías Sandorf, en la que narra la experiencia de un rebelde frente a la tiranía del imperio austrohúngaro. Además de sus novelas y sus obras de teatro, escribió 20 relatos cortos. ¿Fue parte de tu despertar salir de los dogmas religiosos, en este caso especialmente impuesto por el catolicismo? Claro que sí, porque Dios nunca fundó ni religión católica ni nada a lo que cree separación. Vamos a seguir repitiendo que las religiones, los partidos políticos, los idiomas, la separación por nacionalidades, razas, son todos inventos del maligno y sus secuaces para separar, para que estemos unos contra otros. En Dios está todo unido, nunca nada separado. Continúa la biografía, los problemas personales a los que Verne tuvo que hacer frente durante su vida, el nunca feliz matrimonio, la enfermedad de su sobrino o la mala relación con su hijo, y las vivencias sociopolíticas de su tiempo, la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, la Comuna de París, el imperialismo francés, llevarán a un Verne ya cansado a concebir relatos fríos y sombríos en los que su visión primera de la ciencia como impulsora del progreso de la humanidad es cambiada por otra, en la que los seres humanos son consumidos por esa misma ciencia y por el capitalismo. Hace una fuerte crítica al imperialismo en el libro La impresionante aventura de la misión Borsac y llega incluso a exponer abiertamente sus ideas políticas en Los náufragos de Jonathan. Tuvo tiempo también de reflejar su desencanto por las riquezas del Nuevo Cuño en El volcán de oro. Es también en este periodo cuando se vuelca más de lleno en la ciencia ficción con El secreto de Willem Stors. Encontrará tiempo también para alumbrar agradables continuaciones de una obra anterior, propia en El secreto de Maston, y de otra no propia en La esfinge de los hielos, continuación de la aventura de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. ¿Era por tu vida personal que tus relatos se volvieron, según lo que dice esta biografía, más sombríos, o porque realmente estabas recibiendo los mensajes al despertar de la manipulación que el bando negativo hacía a todos los seres vivos en general, criticando las posturas sociales discriminatorias provenientes del status quo del momento? Despertó a la verdad y se dio cuenta de muchas mentiras que estuvieron contando en aquella época y que siguen contando a día de hoy, porque la mentira es el arma más potente de la parte oscura. La mentira y el miedo, ¿no? Sin lugar a dudas. Aunque muchos consideran a Julio Verne como el padre de la ciencia ficción, realmente él nunca quiso cultivar este género. Más bien, Verne es un autor de literatura científica, pero un autor que desea hacer accesibles al público los nuevos conocimientos científicos y sus admirables aplicaciones técnicas, soñando que con ello se aceleró el progreso y la liberación de la humanidad. En esa labor, mitad literaria, mitad divulgativa, llega a anticipar con un cierto asombro hallazgos científicos e inventos que asombrarían al mundo mucho tiempo después de su muerte. Algunas de las anticipaciones que encontramos en la obra de Verne son: Ante la bandera, los 500 millones de la Begón, armas de destrucción masiva; Rour el Conquistador, helicóptero, de la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna, naves espaciales; Una ciudad flotante, grandes transatlánticos, muñecas parlantes; París en el siglo XX, Internet, motores de explosión. Cuando digo lo segundo me estoy refiriendo a lo que realmente pasó después, ¿no? Y condice con la realidad que vivimos hoy.
20.000 leguas de viaje submarino, la isla misteriosa, submarino, motores eléctricos. La isla misteriosa, ascensor. También se reconoce su visión de anticipar futuros descubrimientos y eventos históricos, como por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes del Nilo, 5 semanas en globo, la conquista de los polos, las aventuras del capitán Hatteras, la esfinge de los hielos, 20.000 leguas de viaje submarino, gobiernos totalitarios, los 500 millones de la Beagón, viaje a la luna, de la Tierra a la luna, alrededor de la luna, pero bueno, ya lo explicamos este tema. Todos tus escritos, que estaban obviamente altamente canalizados, daban cuenta de la evolución tecnológica que iba a tener la humanidad a través del tiempo. Si hacemos una comparación con el nivel consciencial evolutivo a la fecha, podemos decir que hay una absoluta disonancia entre el avance material y espiritual de la humanidad, podemos decir, del humano promedio y más del humano promedio también, ¿no? Sí, aunque todavía falta bastante, pero sí. ¿Bastante para qué? Para que la humanidad cambie. Claro, pero el cambio se va a dar con el ascenso a la quinta dimensión. Claro. ¿A eso te refieres? Sí. ¿Falta bastante para que la Tierra ascienda? No dice nada. La Europa de Julio Verne vivió una revolución industrial. Las fábricas, la tecnología, la máquina de vapor, el telégrafo y las comunicaciones transformaron el mundo y los empequeñecieron. La apertura del canal de Suez, el ferrocarril del Pacífico en Estados Unidos o el transiberiano en Asia acortaron las distancias. Los nuevos medios de comunicación de masas dieron noticias puntuales de esos progresos. Este era el caldo de cultivo idóneo para que el escritor francés vaticinase avances tecnológicos del siglo XX. De este modo, junto con H. G. Wells, Verne se erigió en uno de los padres de la ciencia ficción. Ahora bien, esta adoración por la ciencia del futuro no fue premeditada y se debía a su afán divulgador. Tú dijiste, yo simplemente he hecho ficción de aquello que posteriormente se convertiría en un hecho, y mi objetivo no era profetizar, sino difundir el conocimiento de la geografía entre la juventud, afirmó en una entrevista en 1902. ¿Podemos decir que la ciencia ficción se refiere a escribir libros o realizar películas contando algo que es falso, pura fantasía, o es un concepto más creado por el bando negativo para que el humano siga engañado y durmiendo? Es un concepto más creado por la parte oscura para hacer creer a la gente en la ciencia ficción y sobre todo también para que no sepan discernir por ellos mismos, porque eso es lo que no quieren, que aprendan a discernir y a ver la realidad. Pero para cómo estamos en este momento y todo lo que está pasando y sucediendo alrededor del planeta, ¿cuántas posibilidades hay de que el ascenso planetario sea en breve, antes del 2030? Muchas, porque es que la Tierra ya no da para más con todo lo que está pasando. Los inventos que imaginó Verne se anticiparon a su tiempo. Unos se cumplieron: el submarino, los cohetes, las capitales superpobladas, el teléfono, las guerras bacteriológicas y las videoconferencias. Dice aquí, en esta biografía, que otros no cuajaron: los periódicos hablados, los tubos neumáticos a través de los mares, los transformadores solares que uniforman las estaciones. Pero todos fueron impulsados por una imaginación prodigiosa, dice acá la biografía, y una fe ciega en el progreso. Mi lema ha sido siempre el amor al bien y a la ciencia, decía. ¿Cuál es la diferencia entre canalizar o percibir a través de la intuición y la imaginación? Dicen que es lo mismo, lo único que hay gente que es consciente de que canaliza y hay otras pues que no es consciente, pero al final que todo radica en lo mismo. Claro, lo que pasa es que acá en esta 3D, muchas veces cuando se dice la verdad, le dicen a la persona que está trastornada y está imaginando esos conceptos, ¿sí? Por eso lo pregunto, ¿qué nos puedes decir acerca de esto?
Que es lo que al final cada uno elige creer y ver por sí mismo. Bueno, hay canalizaciones diversas que sugieren que las personas que están continuamente cansadas, viviendo en esta 3D sin tener ninguna enfermedad física aparente, es porque están recibiendo energía fotónica para recalibrar sus cuerpos físicos o porque están batallando en astral contra el bando negativo, cortando esa energía. ¿Qué es lo que hay de cierto en todo esto? ¿Qué les está pasando realmente a las personas que están muy cansadas en general? Es grado de avance porque saben perfectamente que esta no es su casa, que su casa es la casa de Dios. Entonces, como están en una frecuencia, digamos, alta a nivel de evolución, pues es como que ya han entendido que la Tierra no es su lugar a donde pertenece, sino que es su lugar de tránsito por el que están aquí un corto periodo de tiempo por saldar karma o por hacer la misión que tengan que hacer, pero es eso, es extrañar casa, extrañar el hogar, porque hay mucha gente que se piensa que el hogar es el planeta Tierra, el hogar es el mundo espiritual, porque de allí somos todos los que provenimos. Y lo que él nos dice, paciencia, que tengamos paciencia porque nos llegará a cada uno el momento cuando así se haya pactado. Claro, porque hay personas que les está resultando muy difícil sostener este cansancio y la misión que todavía tienen aquí. De ahí venía la pregunta, ¿cómo pueden batallar contra esto? Dicen que recuerden que Dios nunca le envía nada a nadie, con lo cual no esté preparado para afrontar y realizar. Que si lo han elegido en el plan divino es porque sabían perfectamente que lo pueden cumplir. Así es, esa sí que es una verdad absoluta, porque es mentira que en esta 3D no existe la verdad absoluta. Sí, existe, muy tapada, pero existe, ¿sí? Una verdad absoluta es cómo nos llamamos cada uno, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Que Alejandro se llama como se llama, eso es una verdad absoluta. De lo contrario, si le decimos que se llama Federico, sería una mentira, ¿verdad? Entonces, bueno, cuidado con estos conceptos tan arraigados, falsamente arraigados de la 3D, queridos amigos. ¿Es verdadero el concepto de que las profecías no son hechas para ser cumplidas? ¿Cómo se relacionaría esto entonces con el plan divino global e individual? Dice que las profecías están para hacerse. Lo que pasa es que lo que él dice, que hay algunas profecías que son inventadas del bando negativo, que no todas las profecías que se dicen vienen de parte de la luz, que hay algunas que son inventadas para distraer a la humanidad y para desviarlas del verdadero propósito y de los acontecimientos que Dios tiene que plasmar. Por eso que hay también que aprendan a discernir. Claro, queridos amigos. Otra verdad muy cierta. Mensaje final. Que recordemos el propósito de nuestra valía, que recordemos la misión que hemos venido a hacer aquí, que no nos estemos quejando de que nos queremos ir todo el rato, porque ellos dicen que nada de eso sirve, que lo único que sirve es poner nuestra fe en Dios, poner nuestra fe en lo que hemos venido a hacer aquí y a cumplir con el mensaje, simplemente lo que Él nos dice. Muchísimas gracias. Nuestro querido ya ex Julio Verne. ¿Y en qué realidad dimensional te encuentras? En Arrael. Qué bonito. Gracias por toda esta información bendecida. Y a ti, querido Alejandro, también muchísimas gracias por esta excelente canalización. Y a ustedes, queridos amigos, a la audiencia, gracias por acompañarnos, difundir cada video, dar su like, suscribirse, comentar. Nos interesa su opinión también. Y pasen la palabra para que estos mensajes lleguen, compartan.
También a los que quieren comunicarse con Alejandro Vargas para hacer sesiones individuales, pueden hacerlo al mail alejandrovargue@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia y sus libros, Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo, que los pueden conseguir en Amazon. Nos veremos entonces en el próximo video de MBA, más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.